Jiménez y Lustino volvieron, dieron su vida por la libertad, como legado a las generaciones, y volándose por los demás, dejando claro un mensaje al futuro: no negociar jamás con el terror. La dignidad de la patria es primero, y un privilegio morir por su honor. Comando Chavín de Huántar, un sentimiento peruano nos unió, y juntos escribimos esta historia por la gloria del Perú. Gracias, comandos heroicos, por devolvernos con vida al hogar, por su espíritu de sacrificio que nunca podremos olvidar. Comando Chavín de Huántar, ejemplo de coraje y decisión. Muy buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy nos encontramos en el Museo Contemporáneo porque nos encontramos conmemorando los 29 años de la exitosa operación de rescate militar Chavín de Huántar. Esta operación fue realizada el 22 de abril de 1997 en Lima, Perú, para rescatar a rehenes tomados por integrantes del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Recordemos que todo comenzó el 17 de diciembre de 1996, cuando el grupo revolucionario Túpac Amaru tomó la residencia del embajador Japón durante una fiesta. Inicialmente hubo más de 700 personas retenidas, pero con el tiempo liberaron a muchos, quedando así 72 rehenes al final. Este secuestro duró 126 días, es decir, más de 4 meses. Presidente del Congreso de la República. Agrupamiento, atención. Permiso, señor presidente del Congreso de la República. Las tropas se encuentran formadas. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. Permiso, señor presidente del Congreso de la República, para dar inicio a la ceremonia. Señoras y señores, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días.
Nos encontramos reunidos en la réplica de la residencia del embajador de Japón para conmemorar el 29º aniversario de la operación militar de rescate de rehenes más exitosa en el mundo, Chavín de Huántar, Día del Valor Militar y Defensores de la Democracia. La operación Chavín de Huántar tomó el nombre de la cultura pre-inca que se desarrolló en Ancash, centro ceremonial con una compleja red subterránea de pasajes y que se usó como modelo para construirla bajo la residencia del embajador de Japón y por la que los comandos ingresaron para rescatar a los rehenes. Han transcurrido 29 años desde entonces y la convicción es la misma. Con el terrorismo no se negocia. La operación de rescate Chavín de Huántar no solo recuperó la libertad para los secuestrados en la residencia, sino para el Perú como país que también fue rehén de la insanía terrorista. Honor y gloria, gratitud eterna a los valerosos soldados de las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su deber nos legaron un país en libertad y democracia. Dando inicio a esta trascendental ceremonia, entonaremos con fervor patriótico las sagradas notas del himno nacional del Perú. ¡Presente! Y el jefe de ¡Ay! Chavín de Huántar, José William Zapata, como se dice también mediante Barrios. También está ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Descansen! ¡Ay! Asiento, por favor. Seguidamente se procederá a la colocación de ofrendas florales ante los bustos del coronel Juan Valer Sandoval y del capitán Raúl Jiménez Chávez, héroes de nuestra democracia.
que ofrendaron su vida en la operación militar más exitosa del mundo. Ofrenda floral a nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentada por el señor General de Ejército César Augusto Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado por los señores comandantes generales de la Marina de Guerra, Ejército e Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú. Ofrenda floral a nombre del Congreso de la República, presentada por el señor Fernando Rospigliosi Capurro, presidente del Congreso de la República, acompañado por el señor General de División José William Zapata y el señor Alejandro Muñante Barrios, congresistas de la República. Agradecemos al Ministerio de Defensa, Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, por la colocación de ofrendas florales. Señoras y señores, eterna gratitud a las Fuerzas Armadas que asombraron al mundo entero en la gloriosa operación militar de rescate de rehenes Chavín de Huántar. Gloria eterna a los héroes que se inmolaron por defender la democracia en el Perú. Coronel Juan Valer Sandoval, Capitán Raúl Jiménez Chávez, Doctor Carlos Ernesto Yusti Acuña. Para todos ellos, que vivirán presentes en la memoria y el alma de cada uno de los que muy honrados integramos las Fuerzas Armadas del Perú. Toque de silencio. ¡Presente! ¡Ahora!
¡Descanse! ¡Vamos! Estimado, permiso, por favor. Damas y caballeros, elevemos nuestras plegarias al Todopoderoso a través de la acción litúrgica que será oficiada por Monseñor Guillermo Inca Perea, vicario general castrense del Perú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. No les llamo siervos, a ustedes les he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre les he dado a conocer. Si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Acuérdense de la palabra que les he dicho. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Palabra del Señor. Cuento más. Señor Fernando Rospigliosi Capurro, presidente del Congreso de la República, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hermanas y hermanos, la operación Chavín de Huántar, contemplada en su núcleo más esencial, revela una verdad decisiva sobre la existencia humana. Somos frágiles, pero al mismo tiempo somos grandes cuando la vida del otro se vuelve prioridad. En medio de la violencia y el miedo emergió una acción orientada a rescatar y devolver la libertad. La experiencia vivida puso de relieve la vulnerabilidad humana, la dignidad inviolable de toda persona y su derecho fundamental a la libertad. Evidenció también una acción orientada a un bien mayor que trascendía cualquier interés personal: salvar vidas y preservar la paz. Por ello, este acontecimiento histórico puede ser reconocido como un verdadero lugar hermenéutico, desde el cual es posible iluminar caminos de respuesta frente a situaciones de violencia y de crisis. Cuando Jesucristo exhorta a sus discípulos: permanezcan en mi amor, ofrece el fundamento del obrar humano, que no es la fuerza y la violencia, sino el amor. Permanezcan en mi amor no es solo una exhortación moral, sino una afirmación ontológica. El ser humano está llamado a habitar en el amor como principio vital. En el lenguaje de San Juan, permanecer indica comunión estable y participación en la vida de Dios. La experiencia de los rehenes, la violencia deliberada de sus captores y el brusco despertar de la sociedad a una realidad cruda que fracturaba el país revelaban un Perú que no deseamos. Y hoy también no queremos un país sometido a la confrontación, ni secuestrado por intereses ideológicos que siembran odios y desconfianza. Queremos un Perú reconciliado, donde las diferencias no se conviertan en enfrentamiento, sino en riqueza compartida. Un país donde avance con firmeza los caminos de respeto, justicia, diálogo y auténtica fraternidad.
En el núcleo de su mensaje dice Jesús: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, revelando así la forma extrema del amor. El hombre no se realiza acumulando, sino entregándose. La entrega no es pérdida, es plenitud. La vida alcanza su sentido cuando se convierte en don. Por eso el heroísmo se convierte en un signo de una verdad más profunda. El ser humano está estructuralmente orientado al don de sí. Y Cristo fue la máxima expresión de esa entrega. Murió en la cruz para salvarnos, pero resucitó y vive para siempre. La operación Chavín de Huántar se convierte en una parábola de la existencia. Muestra que el destino humano no está sellado por la oscuridad, sino abierto a la luz y abierto a la esperanza, como lo demostraron los que hoy aquí presentes estuvieron allí para rescatar a los que veían sombras en su vida. La operación Chavín de Huántar nos recuerda que el amor no es solo un valor, sino el principio constitutivo del ser y del actuar humano. Alabado sea Jesucristo. Los invito ahora. Padre Celestial, te pedimos por el presidente del Congreso de la República y por quienes nos gobiernan, concédeles sabiduría para proteger la libertad de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Bendice, Señor, a los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria. Ayúdanos a ser verdaderos guardianes de la paz y conscientes de que no hay amor más grande que aquel de dar la vida por los hermanos. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Dios de la vida, por el valor de los comandos que participaron en el rescate. Juan Valer Sandoval, Raúl Jiménez Chávez y el magistrado Carlos Yuste. Recibe en tu gloria a quienes cayeron y protege con salud el corazón de los que viven ahora. Roguemos al Señor. Oremos. Señor Jesús, príncipe de la paz, te damos gracias porque en medio de la oscuridad permitiste que brotara el amor más grande, aquel que no escatima esfuerzos para dar la vida por los amigos. Que al igual que los comandos que pusieron su vida para rescatar a nuestros hermanos, sepamos nosotros caminar con integridad frente a las pruebas y desafíos, dispuestos a dar la vida por quien nos necesita. Une a nuestra nación en un solo espíritu de esperanza, para que el sacrificio de los que cayeron sea el cimiento de un Perú más fraterno, donde la luz de la verdad y la libertad y la paz nunca se apague. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Bendigamos al Señor. Tomen asiento, por favor. Señoras y señores, hoy están presentes en esta noble ceremonia los héroes en vida, aquellos hombres que a pesar del riesgo de la misión, continuaron con la búsqueda del ideal de sacrificio. A continuación escucharemos el discurso de orden a cargo del señor general de división Óscar Calle Pérez, comandante del Comando Operacional del Centro y oficial en actividad más antiguo que participó en la operación militar de rescate de rehenes Chavín de Huántar.
señor Fernando Rospigliosi Capurro, presidente del Congreso de la República, señores congresistas de la República, señor general de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de la Marina de Guerra, de Ejército y Policía Nacional del Perú, señor general de División Ejército del Perú, en situación de retiro, Carlos Capurro Ganosa, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, señor contraalmirante en situación de retiro Darío Vázquez Rojas, presidente del Fuero Militar Policial, señores generales y almirantes en actividad de retiro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, dignos representantes de la Embajada de Japón en el Perú, Monseñor Guillermo Inca Pereira, vicario general castrense del Perú, señores oficiales pertenecientes a la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar, señores técnicos, personal de tropa pertenecientes a la operación de rescate de Chavín de Huántar, señores ex rehenes, señores ex miembros del GEIN, señoras y señores oficiales agregados, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señoras y señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, señoras y señores supervisores, técnicos, suboficiales y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, personal de tropa, avioneros y grumetes del Servicio Militar Voluntario de las Fuerzas Armadas, señoras y señores. Agrupamiento. Descanso. Ante Dios, eterno y gran arquitecto universal del destino de la patria y Señor de nuestras vidas, frente a ti, bandera bendita, que motivas y guías nuestros nobles sentimientos de entrega y sacrificio, nos encontramos presentes hoy, quienes con equipo, armamento en mano y los colores blanco y rojo en el pecho, un martes 22 de abril del año 1900, Japón, para devolver la libertad y salvar la vida de 72 rehenes. Tras 126 días de riguroso planeamiento, ardua preparación y paciente labor de inteligencia, a las 15 y 23 horas de aquel histórico día, se ejecutó una de las operaciones más extraordinarias de la historia militar contemporánea, logrando la liberación de los 72 rehenes, que con vil insanía habían sido secuestrados por los terroristas del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Para quienes integramos las gloriosas Fuerzas Armadas del Perú, el honor no es una letra de manual, es una forma de vida que trasciende más allá de la muerte misma. Por ello, cobra sentido el día de hoy las palabras de Alfred de Vigny: el honor es la poesía del deber. Y en esa poesía hecha vida encontramos los actos sublimes de entrega y sacrificio del coronel Juan Valer Sandoval y del capitán Raúl Gustavo Jiménez Chávez, quienes ofrendaron su sangre y su vida por sus hermanos cautivos y por el honor de nuestro amado Perú, perdiendo también la vida el magistrado Carlos Yusti Acuña ese día, cuyo sacrificio nos recuerda que la libertad tiene un precio, pero que el Perú sabe honrarlo. Y por la paz, que es condición indispensable para el desarrollo de nuestra patria, la trascendencia de la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar es universal. Y para orgullo de nuestro país, esta es reconocida por su alto nivel de profesionalismo, planeamiento, preparación y conducción, así por su magistral ejecución, por los valerosos comandos peruanos de nuestras Fuerzas Armadas, siendo considerado por ello una de las más extraordinarias operaciones de rescate de rehenes del mundo, cuya grandeza trasciende en el tiempo
y se constituye un hito de gloria para las Fuerzas Armadas y para el Perú. Por ello, debemos valorarla como la más alta expresión de capacidad técnica, de excelencia en el planeamiento y de perfecta conclusión entre inteligencia, operaciones especiales, pero sobre todo de voluntad nacional. La fuerza interior y el valor de quienes vestimos este glorioso uniforme de la patria lo encontramos en nuestro amado Perú, esta tierra bendita que nos vio nacer, tierra de nuestros antepasados. Es historia, tradición, cultura, gloria y también sacrificio y voluntad de entrega. Es en esta tierra donde encontramos la razón de ser de nuestra existencia como soldados, marinos, aviadores y policías de la patria. Es a ti, patria amada, a quien juramos defenderte con lealtad hasta entregar la vida misma. Vamos a transitar en el tiempo hasta esa trágica noche, cuando pasadas las 20 horas del 17 de diciembre del año de 1996, el Perú respiraba aire de paz, propias del entendimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Pero en ese marco de paz y armonía, de fe y esperanza, 14 terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru secuestraron a más de 500 personas, de las cuales, tras prolongadas negociaciones, permanecieron 72 rehenes en cautiverio durante 126 días, en una de las crisis más largas y tensionantes de nuestra historia universal reciente. Aquí había empresarios, diplomáticos, religiosos, militares, políticos, pero con esto no solo se había secuestrado a ciudadanos, se había herido la dignidad de la patria entera, buscando imponer el terror como instrumento de decisión. Pero en medio de esa oscuridad surge la respuesta del peruano de bien, que es amante de la paz, pero que es firme, decidido e incrementable frente al agresor. Y es por ello que debemos resaltar la presencia de los integrantes de las fuerzas especiales de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas del Perú, quienes encarnan el espíritu y el alma combativa de nuestra nación. Porque si tocas a mi patria, me convierto en fiera, y si debo morir por verte libre y soberana, lo voy a hacer sin dudarlo. Palabras del coronel Juan Valer Sandoval, héroe nacional. En nuestros cuarteles, los primeros momentos fueron de ebullición patriótica, porque sabíamos que nuestro entrenamiento, nuestra disciplina, nuestra vocación sería puesta a prueba. Sabíamos que el Perú iba a recurrir a sus fuerzas especiales. Por ello, se organizaban los equipos de asalto, se preparaba el armamento, se repasaban las técnicas, y mientras el terror amenazaba, nosotros nos preparábamos. 142 comandos del Ejército y de la Marina de Guerra del Perú fuimos seleccionados, entrenados y forjados con rigor absoluto para cumplir una misión donde el error no es una opción, para ejecutar una operación que exigía precisión milimétrica, pero sobre todo arrojo sin límites, porque se tenía que rescatar la vida o entregar la nuestra, día y noche, sin descanso, sin error posible, porque en la guerra la improvisación cuesta vidas, y en esta misión no había margen para fallar, solo cabía la excelencia, el valor y el honor militar. Porque lo que ocurrió aquel 22 de abril de 1997 no solo fue una operación militar, fue la expresión más alta de un Estado que decidió no rendirse. Fue la demostración de que cuando la patria es amenazada, sus hijos responden. Y como nos lo enseñó nuestro coronel don Francisco Bolognesi, se pelea hasta quemar el último cartucho. Y en ese mismo espíritu es que hoy nos mantenemos los integrantes de la patrulla tenaz, firmes y vigilantes, y siempre listos. Porque las Fuerzas Armadas del Perú somos eso. Siempre estaremos para preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, para defender la Constitución, garantizar la vigencia del sistema democrático
y para proteger a nuestro pueblo. Porque esa es la razón de ser de nuestra existencia. Nuestra misión histórica y permanente con la patria, frente a cualquier amenaza, externa o interna, con la misma decisión, el mismo valor y el mismo honor con que los comandos del Perú escribieron una de las páginas más gloriosas de nuestra historia y siempre evocando a nuestros héroes, el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, quienes hoy moran en la mansión de los héroes y cuyo ejemplo nos marca el camino del deber y del honor. Compatriotas, les pido que inflamando vuestros pechos de amor por la patria, me acompañen con las siguientes vivas. ¡Vivan los héroes de la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar! ¡Viva! ¡Vivan las gloriosas Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Por favor, regresen a la tribuna. Y Camilo, nadie se queda acá. Ya, todos se van, por favor. Por favor. Yo no regreso. Vamos. A la tribuna todos. Por servicio todos, para que por servicio. Necesitamos que muevan la cámara. No te digo por servicio todos. Mi comandante, por servicio todos. Mi comandante. Por servicio todos. Que solo tienen que coordinar. Y eso lo necesitamos libre, por servicio. Pueden retroceder para todos tener la toma, pueden retroceder a los que tienen el... No se puede mover, la ceremonia es tal cual. Acto seguido, recordando las hazañas de nuestros héroes de ayer, hoy y siempre, que ofrendaron su vida por la paz y que se inmolaron por la grandeza de nuestra amada patria. Con la mística que nos caracteriza, entonaremos el himno de las Fuerzas Armadas del Perú. Nada, por servicio. No pasa nada. Ahí apoyan, Armadas peruanas, Ejército, Marina y Aviación, a la patria, cumpliendo una sola misión. Nuestra sangre estamos con valentía, en tierra, en el aire y en el mar. Sagrada herencia que nos legaron Bolognesi, Quiñones y Grau. Sagrada herencia que nos legaron Bolognesi, Quiñones y Grau. Juntos hemos escrito una historia de honor con valor, en gestas heroicas que nunca olvidará nuestra nación. Un sentimiento peruano nos une, por eso siempre brindamos la fe. Un pueblo unido a su fuerza armada, un pueblo fuerte, imposible de vencer. Y juntos construiremos el futuro y el desarrollo de nuestro Perú. Las armadas peruanas llegaron con un solo ideal. Nos impone un esfuerzo conjunto para alcanzar la victoria final. Nos impone un esfuerzo conjunto para alcanzar la victoria final. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú!
damas y caballeros. De esta manera finaliza la ceremonia central por el 29º aniversario de la operación militar de rescates de rehenes Chavín de Huanta, Día del Valor Militar y Héroes de la Democracia. Agradecemos su gentil asistencia y participación. A continuación, el señor jefe de línea rendirá los honores correspondientes al señor Fernando Rospigliosi Capurro, presidente del Congreso de la República. Permiso, señor presidente del Congreso de la República. La ceremonia ha terminado. También estuvo presente y está presente el congresista y ex jefe de la presidencia de Zapata, el congresista Lina de Barrios, quienes hoy se hacen presentes aquí en esta actividad que conmemora el 9 aniversario de la operación militar Chavín de Huanta. Desde la réplica de la Armada de muchos de ellos venimos informando acerca de estas actividades, de esta actividad tan importante el 22 de abril. Se conmemora el 9 aniversario de la operación Chavín de Huanta, que se realizó el 22 de abril de 22 de abril del presente año. Cabeza también, Madeleine, que el Congreso de la República. Permiso, señor presidente del Congreso de la República, para colgar de casa a los tropas. Importante a favor. Comando Chavín de Huanta, ejemplo de coraje y decisión, audacia, valor y heroísmo, que el planeta estremeció. El mundo gritó victoria un día 22 de abril, y entre lágrimas y algarabía e himnos entonados por la paz, orgullosa nuestra bandera flameaba hasta el último confín. El Jiménez y Justino volvieron, dieron su vida por la libertad, como legado a las generaciones, y volándose por los demás, dejando